Hola chicos, lo primero que vamos a recordar sobre las fracciones es las partes en las que está compuesta una fracción. Recordemos que es muy importante porque después para cada operación que aprendamos a hacer vamos a necesitar saber qué es el numerador de la fracción y qué es el denominador. Si por ejemplo tenemos 2/4, tenemos arriba el numerador y abajo tendremos el denominador. ¿Y para qué nos sirve saber, por ejemplo, cuál es el denominador? Si nosotros tenemos la misma fracción que dijimos antes, 2/4, si nosotros la queremos representar, lo primero que nos tenemos que fijar es en el denominador. ¿Por qué? Porque es un número muy importante. Nos va a decir en cuántas partes tengo que dividir el dibujo. Si yo voy a representar 2/4, tengo que hacer un rectángulo o un cuadrado o un círculo, una forma geométrica que esté dividido en 4 partes iguales. Por ejemplo, yo puedo hacer un cuadrado dividido en 4 partes o puedo hacer un círculo dividido en 4 partes. Tienen que ser 4 partes iguales. Entonces yo ahora cojo y de estas 4 partes tengo que colorear 2, porque esa es la fracción que me está diciendo. Me está diciendo que coja 2 de 4. Entonces yo cojo 2 de 4. O aquí 2 de 4. Ahora, por ejemplo, vamos a probar a hacer otra fracción. Por ejemplo, vamos a poner 3/5. Yo tengo que coger y hacer una forma geométrica que yo divida en 5 partes. Y ahora lo que tenemos que hacer es mirar el numerador y colorear tantas partes como partes me dice que tiene el numerador, es decir, 3. 1, 2 y 3. ¿Qué pasa? Que ahora nosotros ya somos mayores y entonces los problemas se empiezan a complicar, porque ya lo que nos vienen a decir es cómo calcular la fracción de una cifra concreta. Por ejemplo, nos dan una cifra, 25, y te dicen que averigües pues 2/5 de 25. Entonces nosotros ya hemos recordado cómo hacerlo en clase. 2/5 de 25, que realmente lo que estamos haciendo es de un total que serían 25 en total, ¿verdad? Pues lo hemos dividido en 5 partes y estamos cogiendo solo 2. Entonces lo que vamos a averiguar es cuánto valen esos 2. Entonces, para averiguar cualquier fracción de un total, tenemos que multiplicar por el numerador, multiplicamos, y después dividimos lo que nos dé entre el denominador. Por lo tanto, nosotros ahora que tenemos que hacer 25 por 2, que ya sabemos que nos da 50, y ahora 50 lo dividimos entre 5 y nos da 10. Entonces ahora tenemos que 2/5 de 25 es igual a 10, así que estas dos fracciones que tenemos aquí coloreadas en rojo, juntas son 10. Voy a poner otro ejemplo para que quede claro. Por ejemplo, vamos a pensar que tenemos un problema que nos dice, en una granja hay 40 animales. Pero de esos 40 animales, 2/4 son vacas. Y te dice, ¿cuántas vacas hay en la granja? Tú tienes que averiguar 2/4 de 40. ¿Qué haces? Multiplicas por el numerador, divides entre el denominador. 40 por 2 sabemos que es 80. 80 entre 4 nos da 20. Pues ahora sabemos que en la granja hay 20 vacas.
Y ahora vamos a repasar lo último que hemos dado, que son las fracciones equivalentes. Vamos a recordar cuál es el concepto de fracción equivalente. Una fracción equivalente significa que tenemos dos fracciones que vienen a representar el mismo número de cosas. Por ejemplo, si yo tengo este círculo y yo digo que la fracción 1/2 es equivalente a 2/4, si yo cojo este círculo y aquí lo divido en 2, porque ya hemos visto que el denominador nos pide que lo dividamos en 2, y en cambio el denominador de esta fracción nos pide que lo dividamos entre 4. Y ahora yo coloreo de rojo lo que me pide el numerador, pues la mitad. Y ahora coloreo aquí 2 de 4. Si lo comprobamos, nos damos cuenta de que están representando lo mismo. ¿Cómo sabemos si una fracción es equivalente de otra? Podemos multiplicar en cruz. Si yo multiplico 1 por 4, me da 4. Y si yo multiplico 2 por 2, me da 4. Y así sé que estas dos fracciones son equivalentes. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Dirás. Esto es para que nosotros podamos hacer comparaciones y saber si nos estamos refiriendo al mismo número o no. Por ejemplo, pongan que en clase de Rosendo y en mi clase, en las dos clases, hay 20 alumnos. Y ahora que estamos recogiendo el dinero para irnos de excursión, me dice Rosendo, en mi clase, 1/5 de la clase ya pagó la excursión. Y yo le digo, pues en mi clase 2 décimos ya la pagaron. Y a lo mejor como el número de la fracción esta que tengo a la derecha parece que los números son más grandes, pues parece que es que hay más niños que la han pagado. Entonces yo digo, sí, vamos a verlo. Vamos a calcular 1/5 de 20 y 2 décimos de 20. Vale, pues sabemos que esto se hace así. 20 por 1 es 20 y 20 entre 5 nos da 4. Y ahora vamos a calcularla al lado. 20 por 2, 40. Y 40 entre 10 me da 4. Es decir, que en la clase de Rosendo y en la mía, en las dos clases han pagado solo 4 niños. ¿Y cómo puede ser si son dos fracciones distintas? Esto puede ser porque esta fracción y esta fracción son equivalentes. Si yo multiplico sus números de forma cruzada, compruebo que es verdad. 5 por 2 es 10 y 1 por 10 es 10. Vamos a comprobar que esto es cierto en el dibujo también. Yo tengo 20 alumnos. 1/5 es solo esta parte pequeñita de la fracción. Y ya he calculado que son 4 alumnos. Ahora voy a calcular 2 décimos. Dibujo aquí, lo coloreo, 1 y 2. Es lo mismo, 4. Equivale a la misma fracción del dibujo. Así que estamos en lo correcto, son fracciones equivalentes. Vale, ahora vamos a poner el caso de que yo quiera poner fracciones equivalentes de una determinada fracción. Por ejemplo, yo te pongo 2/5 y te digo, dime una fracción equivalente a 2/5. Se puede hacer de dos modos, se puede hacer dividiendo o multiplicando. Por ejemplo, en el caso de 2/5 vamos a hacer multiplicando. La condición indispensable para que te salga una fracción equivalente es que multipliques por el mismo número el numerador y el denominador. Por ejemplo, si yo multiplico por 2, me va a dar 2 por 2, 4 y 5 por 2, 10. Es decir, que 4 décimos es una fracción equivalente a 2/5. Vamos a comprobarlo. Nosotros ya no sabemos la prueba para saber si dos fracciones son equivalentes.
¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar en cruz. 2 por 10, 20. 5 por 4, 20. Luego, estas dos fracciones son equivalentes. ¿Sí? No es obligatorio multiplicar por 2. Puedes multiplicar por cualquier número, por ejemplo. 2 quintos también puedes coger y multiplicarlo por 3 y por 3. Siempre que multipliques por el mismo número te va a dar una fracción equivalente. Por ejemplo, 2 por 3, 6, 5 por 3, 15. Pues 2 quintos es equivalente a 6 quinceavos. Vamos a comprobarlo otra vez. Tengo 2 quintos, 6 quinceavos. Multiplico en cruz para saber si son equivalentes. 2 por 15 me da 30. 5 por 6, 30. Luego, estas dos fracciones son equivalentes. Y así podrías coger y multiplicar el 2 por 4 y el 5 por 4 o por cualquier otro número. Siempre que lo multipliques, tanto el numerador y el denominador por el mismo número, te va a dar una fracción equivalente. Pero no solo podemos sacar una fracción equivalente multiplicando. También si dividimos entre el mismo número, tanto el numerador como el denominador nos va a dar una fracción equivalente. Pongamos que yo tengo 15 partido de 30 y yo quiero una fracción equivalente. Tú puedes tanto multiplicar 15 por 2 y 30 por 2 o por el número que tú quieras, o dividir. Yo puedo decir, por ejemplo, 15 entre 3 y 30 entre 3. 15 entre 3, 5. 30 entre 3, 10. Pues 5 décimos es equivalente a 15 partido de 30. Vamos a comprobarlo. Multiplicamos en cruz. 30 por 5, nosotros sabemos que si multiplicamos 5 por 3 es 15 y le ponemos un 0, 150. Y 15 por 10, sabemos que también es solo poner un 0 y nos da 150 los dos. Por lo tanto, estas dos fracciones son equivalentes. Vamos a poner otro ejemplo con la misma fracción. Yo tengo 15, aquí 30, ¿vale? Y entonces voy a sacar una fracción equivalente dividiendo. Pues cojo y digo, ahora me apetece dividir entre 5 y entre 5. Siempre por el mismo número. 15 entre 5, 3. 30 entre 5, 6. Pues 3 partido de 6 es equivalente a 15 partido de 30. Vamos a comprobarlo. Multiplico en cruz. 15 por 6 es 6 por 5 es 30. Llevo 3, 6 por 1 6 y 3, 9. Y 30 por 3, 3 por 3, 9 y le añado un 0. Así que tenemos que 3 sextos es equivalente a 15 treintaavos. Vale, chicos, y lo último que les tengo que decir es que cuando vamos a hacerlo mediante una división, el cálculo de la fracción equivalente, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que hacerlo dividiendo entre un número que la división nos dé exacta. No nos puede dar una división con resto, es decir, yo no puedo tener 15 treintavos y decir que divido entre 4, porque ya sabemos que no nos va a dar una división exacta. Tenemos que buscar un número que si yo lo divido nos da exacto. Si yo hago 15 entre 4, yo multiplico y digo, pues 4, voy a 3. 3 por 4, 12 y a 15 me queda 3, entonces no es exacta la división. Entonces ya no la puedo coger para esto, ¿vale? Tiene que ser un número que tanto si yo lo divido entre el numerador y entre el denominador, me dé la división exacta. Por ejemplo, lo que dijimos antes. Yo puse el ejemplo de 3. Si yo divido 15 entre 3, me da 5 y es exacta. Y 30 entre 3 me da 10 y es exacta. Con lo cual, sí me valen, ¿vale? Y yo podría poner
que 5 décimos es equivalente. Pero no puedo coger nunca un número que cuando yo lo divida no me dé exacta la división. Pues bueno, chicos, hasta aquí las fracciones. Espero que les salga muy bien toda la tarea que yo les haya mandado y todos los ejercicios, ¿vale? Nos vemos en clase.